pastores nos mantenemos en rectitud, si nosotros los líderes nos mantenemos en la expectativa y nos mantenemos con los ojos abiertos, el pecado no entra adentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando el pastor baja las manos? Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda usted de Moisés cuando iba sacando al pueblo de Israel? ¿Se acuerda que cuando Moisés levantaba las manos el pueblo avanzaba? ¿Se acuerda de esa historia? Y cuando Moisés bajaba las manos, los amalecitas dice que vencían a los israelitas. ¿Qué me está dando a entender? Que quién era Moisés en ese entonces. Moisés era el líder, Moisés era quien iba al frente del pueblo. Pero cuando Moisés estaba con las manos arriba, los israelitas dice que avanzaban y mataban a los amalecitas. Pero cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo contrario avanzaba y vencía a los israelitas. ¿Qué me está dando a entender esto, pastor? No sé si posiblemente usted ya va a empezar a arrugar la cara con esto, no me importa, pero ¿qué me está dando a entender la Biblia? Que mientras el pastor se mantenga despierto, mientras el pastor se mantenga a la expectativa, mientras el líder se mantenga con la frente en alto, Satanás no entra a la iglesia, y si entra, inmediatamente sale corriendo con la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el pastor baja la guardia? ¿Qué pasa cuando el líder baja la guardia? Entonces Satanás entra a la iglesia y hace lo que quiera con el pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Porque el pueblo, iglesia amada, mientras el pastor se mantenga, la iglesia se va a mantener. Pero si el pastor baja la guardia, la iglesia también baja la guardia. ¿Se acuerda que las 7 cartas de Apocalipsis? ¿Se acuerda de esas 7 cartas de Apocalipsis? Éfeso, Tiatira, Esmirna, Laodicea, y todas las 7 cartas no fueron escritas para la iglesia. ¿Para quiénes fueron escritas esas cartas? Fueron directamente al pastor de la iglesia. Es que ¿sabe cuál es el propósito, iglesia? Nosotros los pastores a veces somos buenos para corregir en la iglesia. Los pastores somos buenos para reprender al pueblo de Dios. Pero la pregunta es, ¿y quién nos va a reprender a nosotros, los pastores? ¿Quién nos va a decir nuestras verdades en la cara? Ese es el problema, que somos buenos para reprender al pueblo de Dios, pero la pregunta es, ¿y a nosotros los pastores quién nos va a reprender? Si un hermano comete adulterio, se le pone disciplina, pero si el pastor comete plancha, ¿quién lo disciplina? Esa es la pregunta, ¿quién lo va a disciplinar? Si un miembro de la iglesia, oiga, comete pecado, lo dejan sentado 3, 4, 5, 6, 7 meses y excelente, pero cuando el pastor comete su pecado, ¿quién lo disciplina? Mensaje que acabamos de leer fue directamente para Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel en ese momento? Ezequiel era el profeta que Dios tenía en ese pueblo. Ezequiel, podríamos decir, era el líder que Dios tenía en ese pueblo. Y Dios le da una palabra directamente a Ezequiel y le dice: Ezequiel, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. No le está diciendo a los impíos, porque el impío ahorita no tiene nada que ver con Dios. El mundano está destituido de la gracia de Dios. Y aunque el impío llore y grite, si no viene a los pies de Cristo, el impío va para el infierno. Pero Dios no le está diciendo a Ezequiel que amoneste a la gente de afuera. Le está diciendo: yo te puse a la casa de Israel. Pero ¿quién es un atalaya? Un atalaya es una persona que cuida al pueblo. Un atalaya es una persona que está a la expectativa. Un atalaya es alguien que vela por aquello. Por ejemplo, usted entra a un banco. En el banco siempre en la puerta hay un seguridad. ¿Cierto o no cierto? ¿Cuál es el trabajo de esa seguridad? Es velar que no vaya a entrar una persona armada. Es velar que no entre una persona con malas intenciones. Porque el seguridad sabe que si él se duerme en el banco, al primero que le dan para abajo es al seguridad. Porque mientras no agarren al seguridad, no pueden asaltar ese banco. Mientras no agarren al seguridad, no pueden robar ese banco. ¿Qué me está dando a entender esto? Que Satanás no está buscando ahorita a la iglesia. Satanás está buscando a los pastores. Satanás está buscando a los líderes de la iglesia. Porque sabiendo Satanás, y sabe Satanás que el Señor lo reprenda, que pegándole al líder es más fácil de llevarse a la iglesia. Por eso, pastor amado, Dios a ti te ha puesto como atalaya. Dios te ha puesto para que cuides ese pueblo. Dios te ha puesto para que lideres ese pueblo. Dios te ha llamado para que veles por ese pueblo. Entiende, pastor, ese pueblo no es cualquier cosa. Ese pueblo es la novia de Cristo, y de ese pueblo que Dios te ha puesto
puesto a cuidar, mañana Dios te va a pedir cuenta de lo que hoy estás haciendo. Bendito sea Dios. Mientras estaba sentado, veía alrededor de este campo. Si se da cuenta, hay un muro alrededor de esta cancha. En Israel, estos muros son chiquititos a la comparación de los muros que habían a la ciudad, que estaban alrededor del pueblo de Jerusalén, de Israel. Según la historia, los muros que cuidan la ciudad tienen aproximadamente 5 metros. Estos muros aproximadamente tienen entre 2.50 más o menos de alto. Y los muros que cuidan la ciudad de Jerusalén tienen aproximadamente 5 metros de altura. Y a cada distancia de esos muros, oiga, hay una torre. Y en esa torre tienen puesto a un hombre. ¿Para qué lo tienen puesto en esa torre? Porque ese hombre es el encargado de cuidar. Cuando ese hombre se da cuenta que viene un pueblo enemigo a pelear contra Israel, ¿sabe qué hacía el hombre que estaba en esa torre? Inmediatamente sacaba una trompeta y empezaba a tocar la trompeta. Lo que hacía el atalaya era darle señal a Israel que venía un enemigo a atacar. Y cuando el atalaya se daba cuenta, sacaba la trompeta. No sé qué tipo de sonido hacía, pero me imagino que era un tipo de sonido especial para que el pueblo se preparara para la batalla. Y cuando el pueblo escuchaba la voz del atalaya, todos salían corriendo, agarraban sus armas y se preparaban para la batalla. Pero ¿quién daba la iniciativa? El atalaya. ¿Quién era el que preparaba al pueblo para la batalla? El atalaya. ¿Quién era el que tenía que estar despierto? El atalaya. ¿Qué pasaba si el atalaya se dormía? Primeramente mataban al atalaya y podían vencer al pueblo de Dios. Iglesia, ¿qué me está dando a entender esto? Que mientras el pastor, mientras el predicador se mantenga despierto, el pecado no entra a la iglesia. Y si entra, así como entra, así sale. Mientras el atalaya, mientras el pastor se mantenga a la expectativa, iglesia amada, habrá siempre una iglesia saludable. No con esto te estoy diciendo que en la iglesia solamente van a haber ovejas. No, hermano. Por ejemplo, donde yo pastoreo, por más que predico y reprendo y corrijo, entre más predico, más carros llegan a la iglesia. Porque eso no significa que en un templo solamente van a haber ovejas. Tienen que haber cabros. Y así como hay trigo, así hay cizaña también. Predicador, pastor, siervo, Dios te ha llamado como atalaya. Tú no eres cualquier cosa dentro del templo. Hermanos, si a mí me da pena, iglesia, de veras da pena. A veces voy a cultos y el primero que está durmiendo en la silla es el pastor. Mire qué desgracia. Si ese hombre está durmiendo en la silla, imagínese cómo está la iglesia. Pastor, despierte, pastor. Si ya no siente fuerza, métase aunque sea un sucrón en la cabeza. Pero pastor, manténgase despierto. El diablo no es un juguete. El diablo está buscando, y dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Le voy a explicar esto, porque muchos me han dicho: pastor, ¿y usted qué se trae con los pastores? No me traigo nada con los pastores. No estoy loco para tener pleito con los pastores, porque por misericordia también soy pastor y tengo un rebaño. Bendito sea Dios, que Dios ha puesto a mi favor para que yo lo cuide y esté velando por ello. Alguien me ha dicho: pastor, ¿y usted qué tiene con los ministros de alabanza? Tampoco tengo nada, porque por misericordia también soy director de un grupo de alabanza. Es que mi pleito no es con los alabanza, mi pleito no es con el pastor, mi pleito no es con el cura, mi pleito no es con el papa, mi pleito es con el pecado que el diablo ha metido en toda esta gente. No atacamos al líder, no atacamos al ministro, no atacamos al presidente, atacamos el pecado que el diablo ha metido en esta gente, y es el pecado que Dios nos ha mandado a que le señalemos a esta gente. Mire, pastor, si usted no está en pecado, usted va a estar contento y se va a ir feliz para su casa.
¿verdad que sí? Pero si está un poco endemoniado, o bien sea que salga recto para su casa, o bien sea que salga más endemoniado para su casa. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando yo escucho predicadores que están pegándole fuerte a los pastores, ¿yo por qué me voy a enojar si yo no estoy torcido, hermano? ¿Sabe qué digo cuando escucho a estos predicadores dándole a los pastores? Dale, papá, dale, merecido, dale. ¿Sabe qué digo cuando escucho que le están dando duro a los sinvergüenza músicos? Dale, papá, porque yo no soy ninguno de ellos. Pero si yo estoy en ese pecado, el primero que me voy a poner trompudo voy a ser yo. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice en Colosenses 4:6 que la palabra sale como sal, sale bien sazonada, y cuando ahí hay una herida no va a pelar los dientes de sonrisa, de seguro la trompita le va a crecer. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Si hoy esta palabra le habla, no se vaya a molestar conmigo, dele gracias a Dios, porque la Biblia dice que Dios al hijo al que ama lo corrige. Si hoy llegó corrección a Canillá, es porque Dios ama a Canillá. Fíjese, hermanos, que yo he escuchado mucha gente que dice tan metiche que son estos predicadores, tan metiches que son. ¿Por qué no viven su vida? A veces me comenta la gente, mire, deje de estarme comentando, ¿por qué no mejor me lo dice a mí? Sí, ¿por qué se mete en la vida de la gente? Deje que la gente viva la vida. Al final, ¿sabe qué dice mucha gente? Al final cada quien va a entregar cuenta. Usted no se mete en mi vida y nosotros no nos metemos en la... Momento, tranquila, chulita linda. No se trata de que usted haga lo que usted quiera hacer. Dios le está diciendo a Ezequiel, si tú ves al impío haciendo lo malo y tú no le dices nada, aquel impío va a morir, pero esa sangre te la voy a demandar. ¿Se está entendiendo, predicador? Dios no le está diciendo a Ezequiel, mira el pecado y cállate la boca. Dios no le está diciendo a Ezequiel, míralo y déjalo. Dios le está diciendo a Ezequiel, si tú lo miras y no le dices nada, aquel se va a morir, pero esa sangre te la voy a demandar a ti. Pero si tú le amonestas y él sigue de terco, él se va a morir, pero tú habrás librado tu alma. Aquí no se trata de que cada quien haga lo que quiera hacer. Aquí no se trata de que la gente haga lo que quiera hacer. Por eso en el capítulo 8 de Ezequiel, Dios le dijo a Ezequiel, ven para acá, Ezequiel, mira todo el pecado que estos muchachos están haciendo, mira cómo están cometiendo abominaciones. Pero Dios le dijo a Ezequiel, ahora ve y amonéstalos de mi parte. Por eso vinieron poquitos el día de hoy. Porque si hubiera venido un endemoniado de esos profetas que y soplan a la gente, este lugar estaría lleno. Este lugar estaría a reventar. Pero ¿sabe qué dijeron algunos? Por burro voy a ir para que me regañen. Para que hubiera que me regañe. Mire, señor atarantado, la palabra va a ser regaño para el que está chueco entre la iglesia. La palabra va a ser martillo, va a ser dura para aquel podrido que está dentro de la iglesia. Pero para la iglesia esto no es duro, esto no es martillo. Para la iglesia esto viene a ser medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. Un ejemplo, si yo ahorita le predico a los borrachos, ¿se enojaría usted? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque usted no es ningún borracho. Si le predicamos a los corruptos, ¿se enojaría usted? No. ¿Y por qué? Porque usted no es ningún corrupto. Si ahorita le predicamos a las viejas mañosas que andan robando marido, ¿se enojaría usted, hermana? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque usted no es ninguna roba marido. Dios le dijo a Ezequiel, si tú miras al impío haciendo lo malo y tú no le dices nada, hermano, es que ser un predicador tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Un predicador juega un papel importante igual que el padre de familia. ¿Cómo así, predicador? El padre de familia juega un papel muy importante. Por ejemplo, cuando el padre de familia corrige, espera dos cosas de su hijo. Una, que el hijo agarre sus chunches y que se largue de la casa. O dos, que el hijo diga, papá,
gracias que me corregiste, me voy a quedar en la casa. Cuando el pastor corrige a la iglesia, también dos cosas espera: que la iglesia agarre su tanate de pecados y se largue para otra iglesia, o que la iglesia diga: gracias, hermano pastor, porque me amonestó el pecado. Yo pensaba que así como estaba recto, iba para el reino de los cielos, pero gracias, pastor, que esa palabra me vino a despertar. Ahora entiendo que así como estoy, no voy para el cielo, voy para el infierno. Pero gracias, pastor, que usted me dijo que mientras hay vida, hay esperanza. Pastor, ore por mi vida, me voy a reconciliar con Cristo, porque yo pensé que así estaba. Es que ese es el trabajo de un atalaya. Predicador, si ya Dios te levantó a predicar, vamos, hermano predicador, amárrate bien los pantalones. Amárrate bien los pantalones y a predicar la palabra. Se ha dicho: si quieres ser un predicadorcito del montón, no señales pecado. Si quieres ser un predicador de paca, no señales pecado. Y si tú no señalas pecado, todos van a estar contentos contigo. Hasta Satanás va a estar feliz contigo. Pero desde que pares en un púlpito y empieces a señalar el pecado por su nombre, al primero que se le va a meter el diablo, si fuera posible, es a tu pastor. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque cuando Dios levanta predicadores a señalar el pecado, ¿sabe qué hace el pastor? ¿Sabe qué hace mucho pastor? A ese ya no me le dejen privilegio, porque este me va a dejar sin gente, este me va a correr a la gente. No, ya no me le pongan privilegio, porque este ya se volvió igual que Carlos Rivas. No, ya no me le den privilegio, por favor, porque este me va a correr a los cabros, porque las ovejas no se van, los que se corren son los cabros. No, a este no me le dejen privilegio. Pastor ignorante, endemoniado, las ovejitas no se van de la iglesia, los que se corren de la iglesia son los cabros. Como ejemplo, los cabros no vinieron el día de hoy porque sabían que venía palabra a este lugar, pero las ovejitas ahí están sentaditas escuchando palabra de Dios. Y si no, mire a su derecha y mire a su izquierda y digo: con razón no vino el cabro. Sí, pues, si siempre se sienta aquí, pero no vino, con razón no vino ese cabro. Dios te ha llamado como atalaya. ¿Sabe cuál es el problema, iglesia? ¿Sabe cuál es el problema de muchos pastores ahorita que no quiere predicar esta palabra? Porque como está y no estoy diciendo que no estemos sujetos a una cobertura en una iglesia. Tenemos que tener cobertura primero de parte de Dios y después de una congregación o de una misión que esté sujeta a los reglamentos y a la institución de Guatemala y que cumpla todos los requisitos de parte de Dios y de parte de las leyes terrenales. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que como mucho pastor ya entregó las escrituras del terreno, ahorita ya no puede predicar, ya no puede reprender, porque ya le dijeron que si sigue así lo van a sacar de la iglesia, lo van a sacar y van a poner a otro ahí. Pastor amado, siervo del Dios Altísimo, no te preocupes. Si aquí te cierran una puerta, allá Dios te abre otra puerta. Si aquí te sacan de esta iglesia, allá Dios te necesita que te cierren las puertas del templo, pero que no cierren tu boca. ¿Qué tipo de atalaya serás tú? ¿Serás un atalaya de esos que Dios tiene? Es que, pastor, si Dios te puso al frente es porque Él vio la capacidad que hay en ti. Si Dios te puso al frente de la obra es porque Él conoce la valentía, el poder y la autoridad que Él te ha dado. No dejes que Satanás te manipule. ¿Sabes cuál es la arma preferida que Satanás usa? La manipulación. Muchas veces dice el hermanito: hermano, si usted sigue predicando así, yo me voy de la iglesia. Lo mismo le dijeron a Jesucristo, lo mismo le dijo Pedro: Señor, ya no sigas predicando así, la gente se te está yendo, Señor, al final solo te vas a quedar en este lugar. Así me lo dijo un endemoniado pastor a mí también: si seguís predicando así, sin gente te vas a quedar en esa iglesia, y cuando te des cuenta, solito vas a estar gritando en el altar. Y hermano, y sabe que eso es lo que pasa hoy en día, y lo mismo le dijeron a Cristo: si sigues predicando así, la gente se está yendo. Pero Cristo, con ese valor, esa autoridad que también te ha dado a ti, Jesús le dijo a Pedro: pero si también te quieres ir detrás de ellos, pues las puertas están abiertas. Pedro inteligente dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Es que la verdad ofende, pero la verdad nos va a llevar al reino de los cielos. Dios te ha llamado como atalaya.
El problema en la Biblia, mis hermanos, que yo encuentro es que hay muchos atalayas en la Biblia, pero son atalayas malos. Y yo voy a necesitar, hermanos, aprovechar el tiempo que me dieron, y no voy a robar más tiempo porque me gusta también ser ordenado en esto. El tiempo que me dijeron, eso vamos a predicar. ¿Sabe cuál es el problema en la Biblia? Que yo encuentro, hermanos, no solamente atalayas buenos. No, hermanos, en la Biblia a veces son malos atalayas chuecos que existen. Ay, ay, ay. Hay un versículo bien fuerte en la Biblia. ¿Lo quiere leer conmigo? Va, se lo voy a dar, pues vaya conmigo. Mire qué fuerte está este versículo. Este sí tiene chile cobanero, hermano. Este versículo sí tiene, hermano. Este sí tiene purgante y desparasitante. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Apocalipsis capítulo 22, versículo 15. Saquen Biblia, hermanos, porque con la Biblia no nos engañan. ¿Lo tiene? Apocalipsis 22, 15. ¿Qué dice su Biblia? ¡Ajá! Aleluya. Mas los perros, ¿qué dice? Estarán fuera. ¿Y quiénes más? Los hechiceros. ¿Quiénes más? Los fornicarios. ¿Quiénes más? Los homicidas. ¿Quiénes más? Los idólatras. ¿Y quiénes más? Y todo aquel que ama. Mas los perros estarán. Usted dirá: pastor, y yo tanto que le daba concentrado a mi Firulais. No está hablando de ese Firulais, hermana. Pastor, y yo tanto que cuidaba a mi Firulais. No, tranquila. Es más, el profeta Isaías dice que al cielo no va a entrar animal. Entonces, ¿de qué animal me está hablando la Biblia aquí? ¿Por qué Dios dice los perros estarán fuera? ¿Quiénes son esos perros? Iglesia. Por eso le dije que este es un versículo masacre. Este es un versículo, iglesia amada, que trae purgante y desparasitante. Este es un versículo que hace temblar a cualquier tibio adentro de la iglesia. Este es un versículo que pone de puntita a esos líderes chuecos que están adentro de las iglesias. Porque hoy tenemos hasta pastores que están mezclados con la política. Hoy tenemos pastores que están mezclados con el narcotráfico. Hoy tenemos pastores que están mezclados con los coyotes. Hoy tenemos pastores que están mezclados con la basura de esta tierra. Y si hay pastores políticos en este lugar, ojalá y se arrepientan, bola de hijos del diablo, así como lo están oyendo. Porque la política no va con la iglesia de Cristo Jesús. La política no va con el pueblo de Dios. Es cierto que en los tiempos de la ley, la Biblia dice que Dios era el que quitaba y ponía reyes. ¿Cierto o no cierto? Pero estamos en los tiempos de la ley. Hoy no estamos en los tiempos de la ley. Estamos en los tiempos de la gracia. Y en los tiempos de antes era Dios quien ponía reyes y Dios los quitaba. Hoy no. Hoy estos infelices, si es posible, matan con tal de quedarse en la alcaldía. Hoy, si es posible, secuestran con tal de quedarse en el puesto de la presidencia. ¿Cierto o no cierto, iglesia? Y si no, mire las noticias ahorita, cuántos políticos están apareciendo muertos. ¿Por qué cree usted? Porque está lo mero bueno de la política ahorita. Algunos se me quedan viendo con cara de terroristas. Pues su vida dirá cómo está con Dios, mi amigo. Porque, hermano, no creo que sea usted. Mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes son estos perros? Iglesia amada, es que ¿sabe cuál es el problema? Estamos tan mal acostumbrados que solo queremos que nos presenten a un Dios de amor, y que Dios es amor, y que Dios es amor, y que Dios es amor, y solo queremos escuchar que nos hablen de un Dios de amor. Pero ya se le olvidó a esta gente que el Dios de amor también es fuego consumidor, y aquel Dios de amor que un día formó a Adán y a Eva con todo amor y cariño, un día también este Dios de amor le metió fuego a Sodoma y a Gomorra. Mas los perros estarán fuera.
¿Quiénes son esos perros, hermano? ¿A quiénes, hermano? Y es que ese es el problema. Yo tengo un vecinito endemoniado que se dice ser pastor y dice: ¡ay! ¿Cómo van a estar tratando de perro a la gente si somos la imagen de Dios? A mí no me importa lo que usted diga, a mí lo que me importa es lo que Dios dice. Y es cierto que todo hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre, la mujer, todos fuimos hechos a imagen de Dios. Pero si Dios le llama perro, ¿quién puede cuestionar a Dios? Pero no se preocupe, iglesia, esta palabra no es para la iglesia. ¿Cómo Dios va a tratar de perro a un su hijo? No. ¿Cómo Dios va a tratar de perro a un siervo de él? Jamás. Y entonces, pastor, ¿por qué dice así? Es que esta palabra no es para la iglesia, son para los podridos que están adentro de la iglesia. Acuérdense que no todo aquel que está a su lado es iglesia. Acuérdense que no todo aquel que está a su lado es hijo de Dios. ¿Cierto o no cierto? Acuérdense que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son estos perros de los que dice Apocalipsis? Mas los perros estarán fuera. Dejemos que la Biblia nos responda, ¿cierto? Dejemos que la Biblia hable. Yo no voy a hablar, dejemos que la Biblia hable. Vamos a ver quiénes son estos perros. Acompáñenme nuevamente a la Biblia. Isaías, capítulo 56 y su versículo 10. Bendito sea Dios. Busque Biblia, hermano, busque Biblia. Y cuando mañana le digan: uy, cómo trataron a la gente, restréguele ese versículo en la cara y digan: no fue calor arriba, la Biblia lo dice. ¿Lo tiene? Isaías 56, 10. Vamos a ver quiénes son esos perros que dice Apocalipsis. Estamos. Dice su Biblia: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos ellos, ¿qué dice? ¿Qué son qué? Padre bendito. Mire para acá, siervo, mire para acá. ¿Quiere ser un perro mudo usted? No señale el pecado. ¿Quiere que Dios lo llame perro? Quédese con la boca cerrada. Pero sigamos leyendo, porque estos versículos sí tienen buena vitamina. Estos vienen a desparasitar, hermano. Todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Y qué dice el 11? Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno. ¿Cómo le quedó el ojo? Si usted conoce a una predicadora y esa predicadora no señala el pecado, dígale: ¿estás oyendo, chucha muda? Y si conoce a un predicador que no señala pecado, dígale: ahí te hablan, perro mudo. Como dijeron los apóstoles: tú eres tu palabra, maestro. Sí, pero dura para el torcido, hermano. Hermanos, que no podemos esconder estos versículos. Por eso le dije a un principio que estos versículos no es para la iglesia, es para el líder, es para el pastor, es para el predicador, pero no para todos, para aquellos que no quieren señalar el pecado. Este versículo se lleva por las patas al cura, al papa, al sacerdote, a los pastores, a quien quiera que no predique la palabra. Dios le llama perro. Pero ¿sabe qué es lo que me impacta de este versículo? Que dice que los pastores están echados amando el dormir. ¿Por qué cree, iglesia, que hoy en las congregaciones se hace cualquier tipo de locura? Porque no hay palabra. Gracias a Dios aquí no tienen bailarinas, pero en la mayoría de iglesias ahí están las bailarinas, va de bailar. ¿Por qué cree usted? Porque como no hay palabra, usan cualquier tipo de locura con tal de tener ese montón de cabros que están en la... porque ovejas no son.
Y ojalá las muchachitas que están bailando fueran cristianas. Allá están trincando con el novio y al rato aquí están ta 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 tan, ta 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 tan. Hace un día me llamó un pastor a que fuera a predicar y hasta me invitó al campero a darme unas terapias supuestamente. Y me dijo: mire, siervo, lo invito a predicar. Pues vamos. Tenía la agenda abierta ese entonces. Fuimos a comer y me empezó a decir un montón de cosas. Mire, siervo, que lo trajimos a usted porque sabemos que va a haber palabra de Dios y bla, 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 y glu, glu, glu. Y pues me empezó a decir un montón. Ok, dije yo, pues qué bueno que el pastor me está diciendo que predique con ganas, pues voy para eso. Ok. Cuando llego a la iglesia, hermanos, las diaconisas andaban con unos pedacitos de faldas, imagina usted, como una cuarta arriba de la rodilla y con unos tremendos tacones que parecían prostitutas. Y me quedo yo y digo: bueno, pero si se supone que el pastor es de sana doctrina, se supone que el hombre de Dios es un hombre que ama. Bueno, lo dejé ahí, hermano, y dije yo: pues ya sé por qué ahora Dios me trae este lugar. Ahora Dios me trae este lugar, hermano. Hermano, y cuando empieza el culto, empieza un montón de bailarinas. Empieza, y dije yo: Padre bendito, ¿por qué me trajiste a este lugar a ver este montón de bailarinas? Y Dios me dice: es que no te traje para que las mire, te traje para que le reprendas el pecado. Te trajes a este lugar para que le señales el pecado y les hagas entender el error que están cometiendo. Iglesia amada, cuando me dan el tiempo para predicar, empecé a reprender a esta muchacha, porque ustedes saben que estas muchachas que bailan en la iglesia, aunque le llaman ministerio de danza, al diablo con esa locura, eso no es danza. Y si es danza, pero no danza en el espíritu, sino danza en la carne. A esta muchacha lo que están practicando se llama coreografía. ¿Qué es una coreografía? Es un baile dedicado a los dioses egipcios, donde las muchachas se paran frente a un espejo para practicar el tipo de bailecito. Hermano, empecé a predicar, empecé a reprender. ¿Sabe cuál fue mi mayor sorpresa al final del mensaje? Que las 4 muchachas que estaban bailando levantaron la mano y pasaron a reconciliar. ¿Sabe por qué? Porque a veces solamente es apariencia, pero ¿quién tiene la culpa que el pecado se meta muchas veces a la iglesia? Es el pastor, que no dice nada, porque a muchos pastores le han tapado la boca con un sobre lleno de dinero. A muchos pastores le han cerrado la boca y le han puesto candado porque hay buenas ofrendas, porque hay buenos diezmos. Pero el hombre de Dios que está despierto, le diezmen o no le diezmen, ese hombre siempre tendrá palabra de Dios. El hombre que fue llamado por Dios y ha sido puesto por Dios, ese hombre va a ser bendecido, respaldado y prosperado. Si aquí no te diezman, allá Dios usa una persona para que te bendiga, pero un hombre de Dios jamás cerrará la boca para no predicar la palabra. Por eso hoy en los altares, iglesia, es una corrompedera terrible. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. Por eso dice Proverbios que donde no hay palabra sabia, el pueblo se va al barranco. La Biblia dice que donde no hay exhortación, el pueblo es un desenfreno. Por eso es que la gente hoy hace cualquier tipo de locura, porque lo que hace falta es palabra de Dios. Lo que hace falta es que se le diga a la iglesia que así como está, no va para el reino de los cielos. ¿Dónde están los adúlteros hoy en día? En los altares. ¿Dónde están los fornicarios hoy en día? En los altares. ¿Dónde están los sinvergüenzas hoy en día? En los altares. ¿Dónde están los políticos hoy en día? En los altares. ¿Por qué? Porque al pastor le da igual. En el transcurso que llevo de caminar en el evangelio, y con esto voy terminando, en el transcurso que llevo de predicar la palabra y de ser servidor de Cristo, solamente me he encontrado un pastor. Y no quiero ofender a nadie, pero yo creo que de esto aprendemos todos los pastores. Solamente me he encontrado a un pastor, y ese pastor no me dejó subir al altar sin que antes me metiera en su oficina. Y en su oficina me empezó a interrogar, me empezó a interrogar, a interrogar y a interrogar. Me empezó a revisar de pies a cabeza, me empezó a interrogar. ¿Qué cree usted? Platicando conmigo para observarme psicológicamente si pasaba o no pasaba la prueba. Y me empezó a observar de pies a cabeza para ver si daba la talla, no solamente de lo de afuera, sino también por lo de adentro. Y el hombre, cuando se dio cuenta que sí pasaba la talla, ¿sabe qué me dijo el pastor? Siervo, el altar es suyo, vaya, predique la palabra. Pero ¿sabe qué me dijo este hombre? Yo no subo a nadie al altar sin antes revisarlo de pies a cabeza y sin antes interrogarlo con la palabra. Si
cumple los requisitos y la pregunta que le voy a hacer, ese hombre y esa mujer es digno de estar arriba del altar. Pero si no cumple las características, así llámese profeta, así llámese apóstol, así llámese maestro, así llámese como se llame, pero si no cumple los requisitos, no suben al altar. Ajá. Yo dije, Dios, aquí hay algo bueno que debemos de aprender. Yo necesito aprender de este hombre, y yo tengo que ser igual que este hombre, que no puedo subir cualquier pelón al altar, no porque viene encorbatado, no porque viene entacuchado. Si hoy la mayoría de impíos andan entacuchados, la mayoría de impíos andan encorbatados, y ay, es que el siervo, sí, porque lo miramos de afuera, pero a veces este sinvergüenza está tocando en la marimba de los conejos, y al rato está tocando aquí con los hermanos cristianos, hoy está tocando con el mundo allá afuera en la feria patronal, no sé de qué locura, y al rato lo entacuchan y lo encorbatan y ya está arriba del altar. La solista sube al altar y el pastor todavía le aplaude, Dios le bendiga. Y si usted mira la solista, las uñas de las patas las anda rojas como que fuera pata de pollo, con las uñas pintarrajeadas, las cejas arrancadas, el labio de color. Mira, hermano, es una tremenda prostitución. Y el pastor todavía dice, Dios bendiga a la sierva. Los dos son hijos del diablo. Allá está la solista metida entre el hotel, revolcándose con el novio, y al rato y el pastor ya se dio cuenta, pero no dice nada. Estás igual que Saúl, que por un plato de comida vendió su primogenitura. Por eso les dije que era para nosotros los pastores, pero los pastores que están rectos están diciendo, dale papá, dale, síguele. Pero los que están chuecos se me quedan viendo con caras de terrorista, los ingratos. Lo bueno que no sé quiénes son pastores. Si quieres tomar esta palabra, tómala. No sé dónde está el pastor que pasó a leer un versículo de Proverbios 1:28. ¿Dónde está el siervo? Al principio, siervo. Me llenó de gozo ese versículo que el siervo pasó a leer al principio del culto. Pero ese versículo que el siervo leyó, ¿sabe para quién es? Para aquellos rebeldes que escuchan la palabra, pero no la ponen en práctica. Porque en el capítulo 26 dice Dios, cuando ustedes me llamen, yo no los voy a escuchar a ustedes, y cuando ustedes me clamen, tampoco los voy a responder. Es más, dice Dios, aunque multipliques la oración, no te voy a escuchar, porque cuando yo te hablé, dice Dios, ustedes no quisieron escuchar. Y cuando les venga el mal que ustedes tienen miedo, yo, dice Dios, me voy a reír de ustedes. Termino con esto. Pastor, predicador, estamos en tiempos peligrosos, donde los verdaderos hijos de Dios no somos amados por la gente. Los verdaderos hijos de Dios estamos siendo aborrecidos, porque a nadie le gusta que se le diga una verdad. Pero es mejor que la gente se vuelva nuestros enemigos por causa de una verdad, y no que mañana Dios te mande al infierno por ser un cobarde. Acuérdese lo que dice 21:8 de Apocalipsis, que los cobardes van a tener su parte en el lago de fuego. ¿Quién es un cobarde? Es aquel predicador que ve el mal y no dice nada, por miedo a una ofrendita que no le van a dar, o por miedo a que le cierren una puerta y nunca más lo inviten. Pero si tú eres un hombre de Dios, si a ese pastor ya se le metió el diablo y no te quiere dar privilegio, sigue predicando, porque vendrá un tiempo donde esta palabra ya no la van a querer dentro de los templos. Por eso en el capítulo 7 de Ezequiel y de Jeremías, Dios le dijo a Jeremías, párate a la puerta del templo, párate a la puerta del templo y predícales ahí. ¿Por qué Dios le está diciendo que se pare en la puerta del templo? Porque la palabra ya no la querían adentro del templo. Por eso Dios le dice, párate a la puerta y predícales ahí esta palabra. No importa si aquí te cierran una puerta, no importa si de aquí te corren. Si de aquí te corren, allá te quiere mucha gente. Si aquí te odian, allá hay gente que te ama. Si aquí hay gente que te desprecia, allá hay gente que te está esperando con los brazos abiertos. Si aquí no te dan una ofrenda, allá hay gente que te está esperando con un pedazo de pollo. Si aquí te quitan un vaso de agua, allá te están esperando con un jumbo. Pero una cosa entiende, cuando Dios cierra puertas, nadie las puede abrir, y cuando Dios abre, nadie las puede cerrar. Póngase de pies, hermano, póngase de pies.
He predicado este mensaje, yo me paso a retirar. Luego viene nuestro hermano Marlon, que creo que es el indicado también de seguir predicando la palabra. Que Dios lo use al hermano. Pablo dijo: me hice sus enemigos solo por decirles la verdad. Pero si esta verdad te llegó, siervo, es porque Dios te ama. Si mañana te mueres, excusa no vas a tener. ¿Te acuerdas que te pegó coronavirus y no te moriste? Todavía estás con vida. ¿Te das cuenta qué grande amor Dios te tiene? Te sigue hablando y sigue de rebelde. Te sigue corrigiendo y sigue de testarudo. Entiende una cosa, que si obedeces o no obedeces, Dios sigue siendo Dios. Y si tú decides irte de la iglesia, Dios sigue siendo Dios. Y si tú decides hacer lo recto, pues Dios también sigue siendo Dios. Padre, muchas gracias. Tú eres tu palabra, Dios amado, pero es tu palabra que no podemos ocultar. Es cierto, Padre, que nosotros los pastores estamos acostumbrados a corregir y a exhortar al pueblo, pero hoy tú nos has exhortado a nosotros, Dios mío. Hoy esta palabra fue para nosotros, Padre Celestial. No permitas, Padre, que el diablo ponga en nosotros espíritu de cobardía. No permitas que Satanás cierre nuestra boca, Padre amado. Que mientras son millones los que se levantan en contra de esta palabra, son miles los que también aman esta palabra, Padre. Padre, ayúdanos a mantenernos despiertos como esos buenos líderes. Ayúdanos a mantenernos con las manos arriba, igual que tu siervo Moisés. Ayúdanos a mantenernos igual que el Juan el Bautista, Padre, que no le importó que le arrancaran la cabeza, pero este hombre siguió denunciando el adulterio. Este hombre, Padre, siguió denunciando ese pecado que había en este hombre. Padre, aunque seamos como Esteban, que nos maten a pedradas, pero permítenos morir, Padre, en obediencia. Permítenos llegar hasta la meta final, predicando y corrigiendo con esta palabra. Pero Señor, ayúdame a mí a ser un hacedor de tu palabra. No quiero ser un charlatán que simplemente habla y no practica lo que habla, Dios mío. Enséñame y ayúdame a practicar lo que hoy he hablado, a practicar lo que hoy he predicado, porque mañana este pueblo entregará cuenta de lo que hoy he escuchado, y mañana yo también entregaré cuenta de lo que hoy he predicado. Padre Celestial, muchas gracias. Bendiga a todos tus siervos presentes, a todos los que aman tu palabra, bendígalos más y más, y a los opositores de tu palabra, misericordia te pido, papá. Misericordia te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, muchas gracias. Amén y amén. Ahora sí, démosle palmas a Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Si Dios lo permite, nos vemos en otra próxima ocasión. Gracias, siervo, por el sonido. Y si no, pues nos vemos en otra ocasión. Pues portémonos bonito y de seguro nos vemos en el reino de los cielos. Así que Dios me lo bendiga y hasta una próxima. Y el tiempo es a quien le corresponde. Gloria a Dios. Una vez más, aplauso para la palabra.